nuevamente con ese alarmante estado de carrera armamentista que las naciones están acelerando día con día sus inventarios en sus respectivos arsenales militares de sus propios países. Hay instituciones en el mundo, instituciones globales o institutos internacionales que tratan de hacer estudios someramente bastante serios en relación al estado bélico en que las naciones hoy en día están en pie, pisando a fondo ese estado beligerante, que quieren encontrar sospechosamente enemigos por todas partes. Recuerde usted que la palabra del Señor nos dice que se levantaría nación contra nación y reino contra reino. Y es exactamente lo que ahora estamos viviendo. Si usted creía que las declaratorias de guerra que siempre han existido a través de la historia, por supuesto que han existido, pero siempre fueron focos beligerantes concentrados en determinados territorios que tenían ciertas disputas, a veces de carácter económico, a veces de carácter comercial y en el mejor de los casos de carácter territorial. Y ahí está la historia con una larga estela que registra todos estos fenómenos de alteración de la normalidad de las naciones a través de los siglos. Pero lo cierto es que especialmente durante los últimos 50 años, nosotros nos vemos confrontados contra una situación inusual. Digo inusual porque si habían países o naciones o determinadas regiones geográficas en el planeta que no habían entrado a esta vorágine de confrontaciones entre sociedades y países vecinos, ahora no es o no son la excepción. Países considerados históricamente como neutrales en relación a algunos conflictos que en el pasado reciente fueron noticia de primer plano, ahora se ven obligados, dadas las circunstancias amenazantes de sus otros vecinos, a entrar en una situación de conflagración o de confrontación, algo que digo ya no es normal, sino que se convierte en un fenómeno aparte de preocupante, inusual. Ustedes se dan cuenta, por ejemplo, países como Suiza y otros países más en el mundo que en el pasado reciente, hace apenas 75, 60 años atrás, considerados así como neutrales, ahora han y están tomando partido en relación a las amenazas que se ciernen sobre la geopolítica mundial. Y lo cierto es que la Biblia tiene que cumplirse. Se están levantando nación contra nación, pero esto no puede ya solamente verse como una disputa bilateral o trilateral o cuatrilateral, sino que ahora se convierten en verdaderos bloques hegemónicos de países que apuntan toda su potencial, su beligerancia militar, su diplomacia internacional, disfrazadas a veces bajo el concepto de una falsa democracia, pero que al final se convierten en países atroces, porque
significativamente algunos países de estos considerados así del primer mundo, porque este es otro dato curioso que quiero compartir con ustedes un tanto más adelante. Y es que generalmente el mundo ha entrado en una conflagración o en una confrontación internacional de grandes envergaduras. Y dese cuenta usted, no han sido los países más humildes, para utilizar un término bastante coloquial. Han sido países y sociedades altamente desarrolladas, países intelectualmente avesados en cuanto al conocimiento humano, son los que han puesto de primera mano sobre el tapete de las mesas diplomáticas o políticas declaratorias verdaderamente de confrontación militar. Fíjese usted, por ejemplo, durante la Segunda Guerra y Primera Guerra Mundial, países como la Alemania nazi, países como Francia, Italia para el caso, la misma ex Unión Soviética y el Imperio japonés en su momento, los Estados Unidos, que entran ya en una segunda parte durante la Segunda Guerra Mundial, fueron y siguen siendo países altamente desarrollados. Claro, su potencial económico, su capacidad intelectual, su capacidad beligerante hace potencialmente amenazante cualquier amenaza o declaratoria de guerra que sus enemigos o considerados así contrarios en un momento determinado de la historia entran en un choque con grandes consecuencias, por supuesto negativas. Y esto a través de la historia lo que ha traído no es sino, por supuesto, guerra, pero ha traído hambre, miseria. Se ha desdibujado a través de todos estos acontecimientos un estado de humanidad desfigurado totalmente, porque la vida humana en un momento de la historia pierde valor, todo estado de significancia, a tal grado de que el horror de la guerra no trae sino como una consecuencia natural la muerte de millones de seres humanos que a través de los tiempos y de las edades han abonado la tierra como un abono fértil, pero trágico. Ahora nos damos cuenta que durante los últimos años han habido invasiones territoriales entre países, declaratorias de confrontación, amenazantes, y ahora tenemos especialmente focalizado dos grandes confrontaciones en el mundo. Me permito mencionar para el caso desde el año 2022 la invasión justificada o no, que lo he mencionado en alguna ocasión en este programa, que la Federación Rusa hizo en su momento a su vecina Ucrania, que Ucrania era un satélite más de la ex Unión Soviética, que hacia el 1989, después del derrumbamiento del muro de Berlín, se desgregó todas esta sociedad de satélites o naciones que pertenecían a este gran conglomerado de la ex Unión Soviética. Pero lo cierto es que rivalidades territoriales y económicas subyacen siempre y han estado latentes ahí en la conciencia de los ciudadanos, por razones justificadas o no, pero que al final se desencadenan en un conflicto que ha traído hasta este día
grandes consecuencias, especialmente de carácter económico. Posiblemente usted esté pensando y considerando de que nosotros de este lado del hemisferio occidental no tenemos mayores alteraciones. Lo cierto es que directamente no, pero indirectamente siempre las consecuencias alcanzan ese equilibrio que nosotros quisiéramos que no se perdiera, pero que es tan sensible que una decisión que algún gobierno o algún político en el mundo tome en este momento o el día de mañana altere completamente esta percepción que usted tiene. Usted decía, de este lado del hemisferio no tenemos mayores sobresaltos. Pero ¿qué me dice usted de un continente europeo y euroasiático que ahora mismo está imbuido en una crisis de carácter energético, en una crisis de carácter inflacionario, en una grave crisis de carácter migratorio y en una grave crisis de carácter armamentista, porque este es el primer punto que estaba mencionando? Países, por ejemplo, como la Alemania, que después de la Segunda Guerra Mundial, países como el mismo Japón, que también después de la Segunda Guerra Mundial tuvieron dentro de sus preceptos constitucionales no volver a armar a sus sociedades por las graves consecuencias que a nosotros ahora ya conocemos. Resultaron naciones derrotadas al final de la Segunda Guerra Mundial y sus vencedores impusieron graves sanciones, incluyendo el ánimo de no volver a armarse de la manera que lo habían hecho en aquellos años. Pero ¿qué sucede? Durante los últimos 5 años o 2 años apenas, Japón y Alemania hicieron pública una manifestación de carácter nacional en donde avisaban, noticiaban a las sociedades de todos los países en el mundo entero que se sentían en la obligación moral de soslayar aquel principio de neutralidad y de dejar atrás todo ánimo de armarse militarmente como en aquellos años. Y ellos, por supuesto, justifican las amenazas que ahora modernamente el mundo enfrenta en relación a las confrontaciones de carácter militar. Y anuncian ellos que a partir de estos últimos años van a acelerar presupuestos y financiaciones económicas en sus presupuestos nacionales para volver a rearmarse de una manera acelerada. Y uno se asusta porque quizás usted y yo no podamos concebir la cantidad de dineros que estos países están invirtiendo en cuanto a su rearme militar. La Alemania, por ejemplo, anuncia que va a invertir o ya invirtió no menos de $100 billones para sus fuerzas armadas. ¿Qué quiere decir? 100.000 millones de euros. Para que usted tenga una relación en cuanto a la cantidad de dinero que se están invirtiendo, en esta gran carrera armamentística sin precedentes que el mundo aceleradamente ahora tiene y que nadie quiere ni pretende detener. ¿Por qué? Porque todos están en la misma situación de rearmarse militarmente. Se están haciendo grandes inversiones en sus inventarios militares, fabricando decenas de miles de aviones ultramodernos de sexta generación,
vehículos blindados de última generación. Y ahora que la misma guerra posibilita echar mano de la tecnología y de la ciencia artificial, como el desarrollo, por ejemplo, de los humanoides o robots altamente diseñados por inteligencias artificiales que son capaces literalmente de entrar en combate de cuerpo a cuerpo. Se están desarrollando altas inversiones en relación al desarrollo de aviones no tripulados, como son los drones, que ahora mismo es la herramienta más eficaz que se están utilizando en el conflicto entre la Rusia y Ucrania. Estados Unidos anuncia por su parte una inversión de más de 750 mil millones de dólares, es decir, 750 billones de dólares. Y uno se pregunta de dónde sale tanto dinero. ¿De dónde sale tanta plata para invertir en armas de guerra? Pues sencillamente de la misma sociedad. Usted como ciudadano oriundo de cualquier nación o país del mundo es el que está a través de sus impuestos colaborando directa o indirectamente a esta gran carrera armamentista beligerante que las sociedades de las naciones desarrolladas en el mundo entero están apuntando. ¿Con el propósito de qué? Sencillamente de hacer la guerra contra su vecino. Y uno puede pensar que solamente los países desarrollados o con grandes capacidades económicas son las que están invirtiendo estas decenas de miles de millones de dólares en el desarrollo, no solamente de este tipo de armamento típicos o clásicos que siempre se han tenido, sino que ahora se están innovando altas y grandes tecnologías que usted y yo no nos podemos imaginar con que ahora mismo estos gobiernos se están disponiendo en sus arsenales. Pero sorpréndase usted que aún aquellos países pobres, considerados así como con apenas pequeños presupuestos que no alcanzan ni tan siquiera a cubrir las necesidades básicas de infraestructura, aún dentro de sus propias naciones, están invirtiendo también en armamentos, en compra de equipo militar, como aviones de guerra, equipos militares blindados de combate, fusilería, munición y tecnología, etcétera, etcétera. Esta es la de no acabar. Y fíjese de que no es tan difícil encontrar este tipo de información respecto a todo este tipo de situación que le estoy describiendo. Lo cierto es que todos los países están haciendo ahora mismo grandes alardes de su potencial militar, celebrando y organizando desfiles de exhibicionismo o de exhibiciones de armamentos y de equipo militar con el propósito de amedrentar a sus vecinos, potencialmente considerados así enemigos. Esta situación, por supuesto, al final de cuentas va a llevarnos a una gran tercer conflagración mundial. Esto lo he mencionado en más de alguna ocasión. Hemos tenido una primer gran guerra del 1914 a 1919, con más de 50 millones de muertos directamente por la guerra y más de 75 millones de personas afectadas directa e indirectamente, heridas o malheridas. Hacia 1939 explota la Segunda Gran Guerra Mundial hasta el 1945. Y aquí mueren no menos de 80 millones de personas
y se considera más de 150 y algunos calculan hasta 250 millones de personas civiles heridas o malheridas. La destrucción económica en relación a la infraestructura civil sin precedentes, calculada en decenas de miles de millones de dólares, que al paso del tiempo se han venido invirtiendo con tal de lograr el estándar que se tenía por lo menos hacia aquella época o hacia aquellos años. Pero ¿qué me dice usted de todos los fenómenos de conflictos que ahora se han destapado por el mundo entero? Hacia el 1957 tenemos la guerra entre los Estados Unidos y la Corea Comunista Norte. Hacia 1960 y toda la década prácticamente del 60 hasta el 71 tenemos el conflicto tan famoso entre los Estados Unidos y Vietnam del Sur o Vietnam comunista o la Vietnam comunista. Desde entonces y mucho antes, por supuesto, han existido focos de insurrecciones y de revoluciones sociales disfrazadas de civiles, bajo ese epíteto, ese concepto de civil, que de civil no tiene nada, por supuesto, todas las guerras son militares. Y aunque los historiadores y algunos políticos quisieran hacernos creer que las insurrecciones, las sediciones o las revoluciones son de carácter civil, en realidad nunca lo han sido. Salvo raras excepciones en la historia, todas las grandes revoluciones en el mundo han sido azuzadas por ideologías políticas, en donde las religiones han metido mano muchas veces y han traído consecuencias nefastas, por supuesto, para los países. ¿Qué me dice usted de la revolución comunista de la Cuba de Fidel Castro hacia 1959? Que prometía traer una revolución de carácter agrario, de carácter intelectual, de carácter de salud, y el mundo potencialmente veía aquella revolución como una maravilla para que 6 décadas después nos estamos enterando de el fraude que constituyen estas revoluciones en el mundo. Países que han quedado literalmente en la miseria, en donde se puja literalmente cada día por la sobrevivencia, porque se ha perdido totalmente todo auge de trabajo, de labor, de empresa, de emprendimiento, y se ha socavado toda clase de libertad civil, en donde prácticamente las personas o sus ciudadanos considerados así, a sí mismos como esclavos de regímenes políticos totalitarios como las que estoy haciendo mención. Ahora tenemos otros tipos de revoluciones en el mundo. A lo largo de la década de los 60 se dio un fenómeno festivo de revoluciones o de focos insurreccionales en toda Latinoamérica. Países como Colombia, como Venezuela, como Chile, como Uruguay, como la Argentina, países como Guatemala, nuestro propio país, El Salvador, la Nicaragua misma con su revolución sandinista sucumbió ante este tipo de fenómenos sociales beligerantes. Y nosotros mismos como salvadoreños hemos tenido una experiencia amarga sobre todo este tipo de fenómenos revolucionarios. Lo cierto es que el mundo literalmente nos hemos estado matando unos con otros.
enarbolando muchas veces banderas de justicia, de igualdad social, de equilibrio económico, de ajustes salariales y de tantos cuentecitos que al final del día solamente sirven para enriquecer a unos pocos y acrecentar todavía aún más la pobreza y la miseria de las grandes mayorías. Mis estimados amigos y hermanos, esta situación nunca se va a terminar, ¿sabe usted? Bíblicamente la Biblia dice que vendrán días peores. Y este mundo literalmente está condenado al fracaso, porque el sistema de gobierno humano está condenado al fracaso, sencillamente porque el hombre es un fracasado espiritualmente. Y que aquí quisiera quizás hilvanar algún concepto de carácter espiritual, porque me permito decir, los grandes conflictos en el mundo siempre han tenido una alta dosis de injerencia religiosa. Decir, por ejemplo, que los grandes fenómenos de insurrecciones sociales a lo largo de toda nuestra Latinoamérica fueron azuzados por aquella mal llamada teología de la liberación, que fue una teología derivada de la socialdemocracia que impulsó agresivamente la Iglesia Católica en todos estos países. No estoy haciendo una difamación, ahí está la historia. Ahí está la historia y le puede corroborar exactamente y con datos todavía más precisos este tipo de ilustración que estoy trasladándole a usted. Ahora hay otro tipo de fenómenos todavía de alcances internacionales y diplomáticos más elevados. Estamos ahora frente a un fenómeno de conflagración internacional que data desde 1946 aproximadamente, con el advenimiento de la refundación del moderno Estado de Israel, que se vio enfrentado o confrontado frente a 6 naciones o muchas naciones vecinas en su fundación hacia 1948. Y esta situación trajo consigo una alteración en el discurso de acusaciones y de defensas entre los sistemas de países libres en el mundo y de países considerados así oprimidos o que están bajo el dominio de sistemas totalitarios. Lo cierto es que llevamos años en donde este fenómeno de conflicto internacional está socavando literalmente la percepción social en el mundo. Y personas entendidas en la diplomacia internacional apuntan necesariamente de que el conflicto más grande de carácter internacional que ahora mismo tiene que sobrellevar sobre sus espaldas el mundo entero es el conflicto entre Israel y sus vecinos árabes. ¿Por qué? Porque este fenómeno literalmente ha encendido las alarmas, no solamente de carácter geopolítico, sino también económico. Prueba de esto es que las mismas sistema de Naciones Unidas ha hecho una andanada de declaratorias de condenación hacia el Estado de Israel por la situación de confrontación que tiene con sus vecinos. Pero ¿quiénes son sus vecinos? Vecinos considerados así por los países libres en el mundo como estados terroristas o que financian o toleran a los terroristas en el mundo,
que son enemigos de la libertad económica, que son enemigos de la libertad civil, que son enemigos de la libertad religiosa, que son enemigos de la iniciativa personal o privada. Y quizás usted esté pensando en este momento, o el hermano que está ahí ahorita hablando en el micrófono tiene una postura ideológica muy definida, y quiero corroborar, ciertamente sí. El creyente debe de saber qué es lo que cree, qué es lo que defiende, y debe de tener claridad en todos los conceptos que tenemos frente a la civilidad en este mundo. Lo más fácil para muchos creyentes es decir, yo no me meto en eso. Yo no opino sobre ese tema porque es política. Yo no estoy hablando de política, le estoy planteando una realidad que el mundo cristiano y no cristiano está viviendo. Ahora, si usted me pregunta, ¿y este tema qué tiene que ver con la iglesia, con el mundo cristiano? Debo de decirle, refiriéndome muy específicamente al problema entre Israel y sus vecinos árabes, debo de decirle, este no es un problema de carácter territorial. Este no es un problema de carácter humanitario. Este no es un problema de carácter geopolítico. Este no es un problema de carácter de la diplomacia internacional. Este no es un problema de carácter ideológico solamente. Tiene tantos componentes como los que le he mencionado, que es una ensalada de situaciones adyacentes unas con otras. Una arista de fenómenos que vale la pena considerar uno por uno si usted lo quiere en cualquier momento. Pero al final de cuentas debe de saber usted, todos los fenómenos, incluyendo el fenómeno del problema entre Israel y sus vecinos terroristas, es de carácter espiritual. Y debe de saber usted que todas las grandes confrontaciones insurreccionales o sediciosas de la alteración de la normalidad civil en una nación siempre han tenido un alto componente de carácter religioso. Y detrás de ese componente religioso está el carácter espiritual. Y claro, el tiempo ya no me da para explayarme en este otro prontuario, pero quiero decirle que personalmente me siento en la obligación de querer ilustrarle a usted todo este tipo de fenomenología. Porque como le dije, lo más fácil es cerrar los ojos e ignorar una realidad que le afecta tanto al creyente como al no creyente. Muchas veces, incluso, permítame decirlo, hay mucho pueblo de Dios que está apoyando al mismo diablo sin darse cuenta, tomando posturas de carácter ideológico y social que tiene una contravenencia contra la Sagrada Escritura. Ideologías como por ejemplo las famosas ideologías de género, la ideología del lenguaje inclusivo, que ya se estaba y se está metiendo en las mismas iglesias evangélicas, no dándose cuenta que este tipo de ideologías vienen directamente paridas desde el mismo infierno, porque contravienen el orden natural con que Dios diseñó todas las cosas. Yo traía un pasaje aquí para leer en Zacarías capítulo 12, versículos 2 y 3, pero lo vamos a dejar al pendiente de poderlo leer con ustedes durante nuestro próximo programa.
Sé perfectamente, mis estimados amigos y hermanos, muy especialmente, que este tipo de disertación no es especialmente de carácter predicativo ni evangelístico, pero es necesario que usted comprenda este abanico de realidad que está viviendo el mundo. Y como dije al principio de este programa, escuche bien, todo lo que sucede en el mundo, todo lo que está sucediendo en el mundo, es un laberinto de rompecabezas que cada día que pasa, cada hora que pasa, se van ajustando perfectamente las piezas como un rompecabezas, en donde el cumplimiento de la profecía de la Biblia apunta a 2 o a 3 grandes eventos en la humanidad que va a experimentar en los próximos días. Uno es para la iglesia el arrebatamiento de la iglesia, el rapto de la iglesia. El segundo de ellos es el aparecimiento del gobierno mundial y consigo el gobierno dictatorial en el mundo entero del anticristo, conocido allá en el mundo secular como el nuevo orden mundial. Y el tercer caso es que estamos a las puertas de una gran tribulación, que dijo nuestro Señor Jesucristo, cual no ha habido, no ha existido sobre la faz de la tierra. Esta tribulación será el castigo justo del juicio de Dios, que derramará, dice la Escritura en Sofonías, sobre el morador de la tierra, para castigar al morador de la tierra y para retribuirle por su conducta y por su pecado. Porque Dios es justo, y más allá de lo que usted considere que Dios tolera toda suerte de maldad en el mundo, llega el momento cuando Dios, dice la Escritura, se va a levantar para juzgar y castigar a esta tierra. Debo de agradecer de usted su fina atención. Me suscribo de usted muy atentamente. Espero contar con su sintonía el próximo viernes, Dios mediante. Será hasta entonces.